Muchachos, vamos a practicar algo de física, esta vez analizando un problema que nos habla sobre el movimiento de los cuerpos. El problema dice lo siguiente. Un estudiante sale a caminar con velocidad constante, se sienta en un banco durante cierto tiempo y vuelve al punto de partida a la misma velocidad. Y nos preguntan cuál de las siguientes gráficas de xt, es decir, de la posición versus el tiempo, representa su movimiento. Y nos dan las opciones de respuesta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito lo relacionado al movimiento rectilíneo uniforme, que está por aquí a la derecha, que es una forma de analizar esta situación. Entonces, este tipo de movimiento tiene tres características principales. La primera es que la trayectoria es una línea recta. La segunda es que la velocidad es constante durante todo el recorrido, desde el punto inicial hasta el punto final, el cuerpo tiene la misma velocidad. Y la tercera es que como la velocidad es constante, entonces la aceleración tiene que ser cero durante todo el periodo de tiempo. Adicionalmente, es importante también que conozcamos las gráficas más representativas de este tipo de movimiento. La primera de ellas es la gráfica que nos presenta la posición versus el tiempo. Y ahí tenemos dos opciones. La primera opción, dada por esta línea azul, es cuando la posición inicial del cuerpo es cero, es decir, cuando el movimiento arranca desde el origen. Entonces, se representaría mediante una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. La segunda situación es cuando la posición inicial es diferente de cero. En este caso, la línea que representa el movimiento no pasaría por el origen, como muestra esta línea roja. Lo más importante que debemos tener presente de esta gráfica es que siempre la gráfica tiene que ser una línea recta. Que pase o no por el origen depende de dónde nosotros hayamos ubicado nuestro sistema de referencia, es decir, nuestro sistema de coordenadas o nuestros ejes de referencia. La segunda gráfica a tener en cuenta es la gráfica de la velocidad versus el tiempo, que como vimos en las características, dice que la velocidad tiene que ser la misma durante todo el periodo de tiempo. Esto gráficamente se ve como una línea recta horizontal, como esta roja que aparece aquí. La velocidad tiene que ser la misma, constante, durante todo el periodo de tiempo. Y finalmente, la gráfica de la aceleración versus el tiempo. ¿Cómo se ve eso? La aceleración ya vimos que tiene que ser cero. Entonces, gráficamente se ve como una línea recta horizontal sobre el eje X. ¿Por qué? Porque la aceleración es cero durante todo el periodo de tiempo que dura el movimiento. ¿Listo? Estas son las características principales de un movimiento rectilíneo uniforme. Es importante que las vamos analizando y teniendo en cuenta cuando estemos estudiando situaciones que implican movimiento de los cuerpos. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a tratar de resolver este ejercicio que nos presenta. Entonces, resolvámoslo poniéndole números a esto y volviéndolo un ejemplo más práctico. Entonces, asumamos que hay un estudiante que se llama Doki Arteaga, que está corriendo en la cancha de la vereda y va a realizar un movimiento en línea recta. Entonces, pongamos nuestro eje de coordenadas en uno de los lados de la cancha.
y digamos que ahí, desde ahí vamos a medir la posición. Entonces, la posición inicial x sub 0 sería 0 metros en el tiempo inicial, t sub 0, que sería 0 segundos. Entonces ahí es como inicia el movimiento. Entonces arranca el estudiante Doki a correr durante cierto periodo de tiempo y llega hasta la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha ha recorrido, vamos a suponer que hasta la mitad ha recorrido 5 metros. Y en la mitad de la cancha se detuvo durante un periodo de tiempo. Digamos que esos 5 metros iniciales los recorrió en 10 segundos. Entonces tiempo es igual a 10 segundos. Eso es lo que demoró en llegar hasta la mitad de la cancha. Ahí se sentó a descansar. Se sentó a descansar durante otros 20 segundos adicionales. Entonces estuvo 20 segundos sentado ahí. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo sigue corriendo. Hasta ahí llevaba 10 segundos, más los 20 segundos que demoró sentado serían 30 segundos. El tiempo sigue corriendo, pero él sigue a los mismos 5 metros desde el punto de partida. El tiempo cambió, pero la posición no. La posición se mantuvo constante durante ese periodo de tiempo. Listo. Y luego, digamos que decidió no continuar con el movimiento, sino que se regresó. Entonces, ¿cómo representamos eso? Estaba aquí en el centro de la cancha y se regresó hasta el punto de partida. ¿Listo? Entonces se regresó hasta el punto de partida. Eso significa que la posición final de Doki, posición final x sub f, es también 0 metros. Entonces, una cosa muy importante. Recuerden que posición y distancia recorrida son cosas totalmente diferentes. En este caso, Doki recorrió 10 metros, ¿cierto? Durante los primeros 10 segundos recorrió 5 metros, estuvo sentado y se devolvió. Entonces, la distancia recorrida sería igual a 10 metros. Pero el desplazamiento, es decir, la variación en x, que nosotros llamamos x final menos x inicial, es igual x final 0 metros, porque volvió al punto inicial. Y el x inicial 0 metros. 0 menos 0 metros me da 0 metros. Es decir, el desplazamiento de Doki fue de 0 metros. ¿Por qué? Porque arrancó en un punto, recorrió 5 metros y se devolvió hasta el punto inicial. Entonces en sí no se desplazó desde el origen. Distancia recorrida 10 metros, pero el desplazamiento 0 metros. Recuerden, son cosas diferentes en física. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se vería
este movimiento representado en el plano cartesiano, en una gráfica de la posición versus el tiempo. Entonces, como lo dijimos, llega Doki y arranca el movimiento. ¿Listo? Durante 10 segundos ha recorrido una distancia de 5 metros. A los 10 segundos, entonces, estando en la mitad de la cancha, viene y se detiene, pero el tiempo sigue aumentando. Sigue estando en la misma posición, en los mismos 5 metros desde el punto de partida, pero el tiempo sigue aumentando. ¿Cuánto dijimos que estuvo ahí parado? Dijimos que estuvo ahí parado unos 20 segundos adicionales. Sumados esto, más los 20 segundos, nos da 30 segundos. Entonces estuvo hasta los 30 segundos sentado en la mitad de la cancha. Y luego decidió regresar. Entonces partió desde los 5 metros, desde una posición 5 metros desde el punto inicial, y regresó hasta donde había arrancado. Y lo hizo a una velocidad constante. Eso significa que se demoró en recorrer esos 5 metros los mismos 10 segundos que se había demorado al inicio. Entonces 30 segundos más los 10 segundos que se demoró en regresar nos darían 40 segundos. En 40 segundos realizó todo ese movimiento y volvió al punto inicial. Eso significa entonces que el desplazamiento del cuerpo, el desplazamiento total del cuerpo es de 0 metros. La distancia son 10 metros, pero el desplazamiento es de 0 metros. Entonces, así es como representaríamos este movimiento que realiza Doki en una gráfica de posición versus tiempo en el plano cartesiano. Entonces, observen que es un poquito diferente la situación física a cómo se vería ese movimiento representado en el plano cartesiano. Entonces, comparamos esta gráfica resultante que nos dio con las opciones que tenemos y vamos a ver que la opción correcta es la C. Espero me haya hecho entender. Muchas gracias, muchachos.